de la gamapatía, en este caso del mieloma múltiple. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Antonella Kovic, médica especialista en diagnóstico por imágenes, con un fellowship en imágenes oncológicas del Hospital Alemán. Vamos a hablar un poquito del mieloma múltiple, vamos a hacer una breve introducción de la parte clínica, pero eso me lo van a saber explicar más ustedes que yo. Y después vamos a hablar de los métodos de diagnóstico por imágenes. Bueno, es una neoplasia de células B caracterizada por infiltración de la médula ósea y producción de inmunoglobulinas, ¿sí?, monoclonales. Bien, dentro de la epidemiología tenemos que es la malignidad primaria más común del sistema óseo, constituye el 10% de todas las malignidades hematológicas y es la segunda neoplasia después del linfoma de no-Hodgkin, ¿sí? El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de diagnóstico por imágenes. Bueno, manifestaciones clínicas tenemos exceso de células plasmáticas en médula ósea, proteínas monoclonales en sangre y orina y la proteína monoclonal M. Después tenemos lesiones óseas osteolíticas, que ya vamos a hablar de eso, anemia, enfermedad renal y en un 15 a 30% de los pacientes tienen hipercalcemia con insuficiencia renal crónica. Bueno, ahora vamos a nuestro tema. Dentro del diagnóstico por imágenes tenemos radiología convencional, la TC, la resonancia magnética y el PET. Bien, la radiografía convencional, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Es el estudio con que iniciamos el estudio de mieloma múltiple y lo que podemos detectar son lesiones líticas del hueso, pero no lo vamos a ver en todos los casos, sino en pacientes con enfermedad avanzada, porque es un estudio que tiene baja sensibilidad, ¿sí? Pero hay un gran porcentaje de estos pacientes que les vamos a ver hallazgos, pero como dije, son pacientes con enfermedad avanzada, ¿sí? Dentro de los estudios que pedimos es la radiografía de tórax, ¿sí? De columna, siempre frente y perfil, radiografías de miembros y de extremidades, frente, perfil, ¿sí? Siempre y después la radiografía del cráneo. Entonces, ¿para qué sirve dónde vamos a tener mayor sensibilidad del método? Por ejemplo, en las costillas, en el esternón y en las extremidades. Bien, para el tratamiento, para valorar la respuesta al tratamiento, la radiografía no nos sirve, ya vamos a ver que lo que nos sirve va a ser el PET y la resonancia magnética, ¿sí? Que haya nuevas fracturas no nos va a decir que esto sea por la enfermedad, porque puede ser por otra cosa, ¿sí? Y no podemos diferenciar el origen de la osteopenia, ¿sí? Si es por mieloma, si es por corticosteroides o si es por simplemente la edad del paciente. Bueno, hallazgos radiográficos, ¿sí? Esto es importante. Tenemos pérdida de la densidad ósea, ¿sí? Alteración de la textura ósea, las típicas lesiones en sacabocados, ¿sí? Lesión expansiva, otoesclerosis, es muy raro esto, yo la verdad no lo he visto. Y después cuando tenemos el componente de tejidos blandos, ¿sí? Cuando se asocia la lesión lítica con el compromiso de partes blandas. Los sitios más afectados son vértebras, arcos costales, el cráneo, hombros, pelvis y huesos largos. Bueno, acá tenemos radiografía de tórax, la A, radiografía de pelvis y radiografía de columna lumbar, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a ver, acá, ¿sí ven? Todo esto es todo un compromiso permeativo, ¿sí? Y todo osteolítico. ¿Qué quiere decir osteolítico? Perdón. Es cuando nosotros vemos en la radiografía una imagen, ¿sí? Yo les voy a hablar así, claro, oscurita adentro, ¿sí? Vemos una imagen con un borde y adentro es más oscura, ¿sí? Acá tenemos la radiografía de pelvis, que vemos lo mismo, patrón permeativo acá en el fémur, ¿sí? Y después acá le marqué con un círculo, qué bien que se ven las lesiones osteolíticas en el sacro, que son estas que están acá, que yo se las estoy marcando, ¿sí? Y después todo un patrón permeativo de la columna, que ya vamos a ir viendo después. Bueno, tenemos acá otro casito, ¿sí? Que es una radiografía de perfil, ¿sí? Que acá lo que vemos es una osteopenia, o sea, que es eso, una disminución de la densidad ósea, ¿sí? Y una fractura en el L5, que es esta la fractura que vemos acá arriba, ¿sí? Es un acuñamiento de la plataforma superior. Y después, esta es la imagen típica del mieloma múltiple con el patrón de sal y pimienta que tiene en el cráneo. Tomografía computada. Muchísima más sensibilidad que la radiografía.
mucha más, ¿sí? Pero un poquito más nociva, ¿por qué? Porque más radiación. ¿Qué hace? Tiene una detección temprana del compromiso osteolítico de la médula ósea. Lo que también permite ver son lesiones extramedulares, y lo que podemos usar también, pero yo prefiero el PET en este caso, es que valora la respuesta del paciente con el seguimiento clínico y los datos de laboratorio, ¿sí? Es muy sensible a la detección de las lesiones menores a 5 milímetros, ¿sí? Pero tiene mayor radiación. Bien. No es específica tampoco para la valoración de osteopenia, al igual que la radiografía, ¿sí? Tenemos falsos negativos y la infiltración de la médula ósea. La médula ósea, para estudiarla, a lo mejor es resonancia magnética, ¿sí? Vamos a ver que en el mieloma hay una combinación de métodos, ¿sí? Mayor sensibilidad, como les dije antes, que la radiografía, y podemos ver hallazgos adicionales como hepatoesplenomegalia, o si el paciente tiene alguna otra enfermedad, lo vamos a poder ver mejor con la tomografía computada, ¿sí? Y no es necesario un estudio que se haga con contraste endovenoso, la tomografía, sino con ventana ósea es más que suficiente para nosotros los radiólogos. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Podríamos decir que, si bien es una ATC, se ve bien el patrón de sal y pimienta, ¿sí? Que es este que está acá, todo esto que está acá, que está en la cortical, ¿sí? Igual que en la RX que vimos antes, y acá lo mismo, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es fractura barra colapso de cuerpos vertebrales, ¿sí? Con el patrón moteado, ¿sí? Acá, de las apófisis espinosas, ¿sí? Y una fractura patológica, que acá la que mayor tenemos es la de L2. Lo que es importante que ustedes sepan cuando hablamos de fracturas patológicas es si hay compromiso o no del muro posterior, porque eso es importante para el paciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea compromiso del muro posterior? Que quiere que tengamos invasión del canal. Bueno, acá hay unos ejemplos de paciente con mieloma múltiple. ¿Alguien se anima a hablar y a comentarme qué pueden ver ustedes? Sin miedo, yo no muerdo. Bueno, no se preocupen. Bien, la RX, ¿sí? RX, lesiones osteolíticas, que son estas que vemos acá. Acuérdense, mieloma múltiple, lesión osteolítica. Miren acá qué bien que se ve, ¿sí? Acá, todo esto. Miren el patrón de la médula ósea, ¿sí? Todo moteado, está sucio. Miren el sacro. ¿Pérdida de densidad ósea? Perfecto, también pérdida de densidad ósea, muy bien. Sí, anímense a hablar, acá no pasa nada. Miren lo que es este hueso ilíaco izquierdo acá. Miren esto, acá hay disrupción de la cortical, pero no tenemos todavía compromiso de partes blandas, ¿sí? Todas lesiones osteolíticas. Acuérdense, osteolítico es esto. Lisis, no hay. Osteoblástico es esto de acá. Blástico, blanco. Acuérdense siempre de eso. Bien, acá viene la descripción. Acá tenemos más. En este caso, este es un caso interesante porque tiene acá. Tiene compromiso blando, ¿sí? Acá hay una lesión de partes blandas, que es esta que vemos acá, ¿sí? Acá hay una leve disrupción, o sea, no hay un abombamiento en realidad, no una disrupción, y acá tenemos el compromiso, ¿sí? Que es este que vemos acá. Y este es otro paciente, ¿sí? Que tenemos mayor compromiso en el tercio proximal del fémur. Bueno, gran compromiso también vamos a ver de arcos costales, en donde vamos a ver fracturas patológicas, como por ejemplo en esta tomografía, otra fracturita acá patológica, ¿sí? Acá, bueno, todo esto es cambio degenerativo. Y miren este esternón, ¿sí? Miren ahí. Estos son todos signos a prestarle mucha atención al paciente. Obviamente en conjunto con el dato clínico que van a tener ustedes. Bien. Ahora vamos a un punto muy importante que es la resonancia magnética. ¿Sí? Ya vimos la radiografía, acuérdense, lesiones osteolíticas, osteoblásticas, patrón permeativo de médula ósea. Y después tenemos la resonancia, que nosotros en el hospital la acoplamos mucho con los estudios de tomografía y de PET, que PET lo vamos a ver a lo último. Este es un estudio muy bueno para valorar la médula ósea en sí. ¿Sí? Nosotros tenemos secuencias en resonancia magnética, yo se las voy a explicar brevemente. Tenemos un T1 para columna, usamos el T2 y un STIR y eventualmente gadolíneo. Las lesiones malignas en T1 las vemos negras,
¿sí? Negro en T1, ¿sí? O sea, hipointenso. En T2 la vamos a ver hiperintensas, o sea, blancas, ¿sí? Y en el STIR, ¿qué es el STIR? Es una secuencia de supresión grasa basada en un T2. En el T2 el líquido lo vemos blanco, en el T1 lo vemos negro, ¿sí? Son grandes cosas. En cambio la grasa la vamos a ver blanca tanto en el T1 como en el T2, pero en el STIR la vamos a ver negra. Entonces, y el líquido blanco. Entonces ese es el juego que tienen que entender de resonancia magnética. Bien. Por ejemplo, esta es una secuencia de T1, ¿sí? De T2. Y este es un T1. Fíjense cómo está todo el compromiso acá de la médula ósea. Nosotros en el T1, la médula ósea la tenemos que ver bien hiperintensa en todo el eje de la columna. En este caso no está sucediendo. Fíjense cómo tenemos un montón de lesiones que son hipointensas, ¿sí? Y esto es todo un compromiso óseo, ¿sí? En un T2. Fíjense, grasa blanca T2, grasa blanca T1, líquido negro en el T1, blanco en el T2. Ahora vamos a jugar un poquito con casos clínicos. Tenemos justo, es un paciente que vi esta mañana, ¿sí? Que venía por dolor en el codo. Es un paciente que ya tenía un antecedente de mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, no tuvo traumatismo, no tuvo antecedente quirúrgico, entonces el médico de Fundaleu quiere ver qué es lo que le pasa a este paciente. Bueno, bien, es un codo, es una región de un codo, ¿sí? ¿Ustedes ven algo? Bien, ¿se anima alguien a marcarme dónde? Se observa un cambio de la grasa, si es epicóndilo medial, Bien. hipointenso. Fíjense, es esto, ¿no? Sí. Bueno, bien, muy bien. Obviamente que el paciente tiene, no sé si es una recaída, una recurrencia, porque yo no sé el estatus oncológico en el que está el paciente, pero fíjense que hay una gran lesión, ¿sí? En el epicóndilo. Fíjense y hagan que tiene intensidad de partes blandas, o sea, tiene compromiso óseo y de partes blandas, que es muy común de verlos en mielomas avanzados. Fíjense, esta es grasa, ¿no? Todo esto es tejido graso. Esto es músculo, ¿sí? Y esto es hueso. Entonces siempre comparen intensidades o, si están en tomografía, densidades testigos. Fíjense de qué color se ve el músculo, de qué color se ve la grasa, el hueso, y fíjense cuando hay una lesión, que muchas veces nosotros decimos alteración de las partes blandas o lesión de partes blandas, es porque tiene la misma intensidad o densidad, ¿sí? Fíjense, entonces muy bien, este es el caso acá, justo esta mañana. Bien, acá lo vemos en un T1, ¿sí? Fíjense acá cómo está hipo, grasa blanquita, perfecto. Bueno, la misma en un STIR, esto es un STIR, fíjense que el líquido, que esto es edema, ¿sí? De tejido celular subcutáneo, se ve blanco y la lesión la vemos blanca. Yo prefiero hablarle con estos términos para no marearlos. Bien, la misma en proyección sagital, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro casito clínico. ¿Ustedes ven algo en esta tomo o no les llama la atención nada? Bien, perfecto. Derecha, izquierda. Bien, esta, ¿no me dicen? Perfecto. Y ven que acá tenemos otra. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver la reso de este paciente. Muy bien, acá está la resonancia magnética. Fíjense, ¿sí? En este T2, como tenemos una lesión hiperintensa. En este T1, este es un axial, perdón. Estos son cortes coronales y estos son cortes axiales. Secuencia T2, secuencia T2, secuencia T1, esta que está acá, y esta es la difusión, ¿sí? La difusión es nuestra secuencia más buchona de patologías, supera ampliamente al STIR. Entonces, tenemos una lesión, ¿sí? En osteolítica, en el alerón sacro izquierdo, ¿sí? Adyacente a la articulación sacroiliaca, que la misma es hiperintensa.
en T2, hipointensa en T1 y es restrictiva en difusión. Cuando nosotros decimos que es restrictiva en difusión, ¿qué quiere decir? Que la tenemos, ¿sí?, hiperintensa en el DWI, que es este, y cae en conjunto en el mapa de ADC. Eso es restricción en difusión, ¿sí?, cuando se acompañan las dos secuencias. Bueno, y después muy bien, habían visto la del alerón sacro izquierdo, que está acá, ¿sí? Lo mismo, secuencia T2, secuencia T1 y difusión. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora vamos con el PET, ¿sí? El PET es un gran método para el estudio de mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque combina la tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Entonces, hay un estudio metabólico y anatómico en conjunto. ¿Con qué radiotrazador estudiamos el mieloma? Con el FDG, la fluorodesoxiglucosa, clásico, se utiliza ese, ¿sí? Bien, entonces, es un estudio que al paciente se le hace desde la cabeza hasta los pies, o sea, es un estudio de todo el cuerpo, en donde se le administra una cierta cantidad de milicurí de FDG, se lo deja esperar 1 hora, ¿sí? El paciente tiene que orinar y después se hace el estudio de cuerpo entero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bien, lo que vamos a ver es lo siguiente, después voy a ir salteando para atrás. Bien, lo que vemos es lesiones, como por ejemplo estas que tenemos acá, ¿sí? Lesiones osteolíticas que son hipermetabólicas. ¿Qué quiere decir que es hipermetabólico? Que tiene alta concentración del radiotrazador que nosotros administramos. Entonces, nosotros cuando el paciente se está terminando de adquirir o se terminó de adquirir el PET, vemos este muñequito, le llamamos el muñequito MIP. Y con esto ya tenemos un panorama, los radiólogos, de cómo tiene la afectación el paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos 2 lesiones. Dato anecdótico, el cerebro, ¿cómo se llama? Las tiroides, sí, pero no todas tienen. Acá es el anillo de Waldeyer, ¿sí? El corazón, el intestino, la vejiga y el hígado tienen una captación normal de FDG, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es completamente normal, esto nosotros lo omitimos. Bien, acá tenemos un compromiso. Esto es muy importante diferenciar si es difuso, ¿sí?, o si es focal y múltiple. EM, ¿qué quiere decir? Enfermedad medible, que nosotros lo usamos en el sistema de RECIST para ver cómo le está yendo a nuestro paciente. Entonces, nosotros en este paciente vemos un muñequito MIP en sagital con un compromiso difuso, ¿sí?, de la médula ósea. No veo más que compromiso difuso, o sea que quiere decir que está medio grisecito. Fíjense que está de todo el eje raquídeo sábico dorso lumbar, ¿sí?, y el esternón. En cambio, en este paciente tenemos múltiples lesiones focales, ¿sí?, a nivel de todo el eje raquídeo, o sea, el eje apendicular y axial, eje raquídeo, húmero, ¿sí? Acá tenemos otra lesión del húmero con gran componente de partes blandas, lo mismo que en los fémur, ¿sí? Todas estas son lesiones activas. Entonces, cuando nosotros vemos esto es que la enfermedad está activa, si no, no capta. Podemos tener una lesión osteolítica sin captación, entonces, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad no está activa. Ya lo vamos a ver. Bien, acá vamos a hacer un poco de mix. ¿Qué tipo de patrón les parece que es esto? Bueno, es un patrón moteado, ¿sí? Este es el PET del paciente y esta es la resonancia. Por eso es muy importante que vean que este compromiso difuso, no vemos las imágenes típicas de las que estamos hablando, si son osteolíticas o no. Es un compromiso difuso, o sea, de toda la médula ósea. Que incluso acá es difícil también para nosotros en resonancia magnética darnos cuenta. Muchas veces tenemos que pedir complementario, el PET y la resonancia. De hecho, ahora lo que se está usando, todavía nosotros no lo incorporamos en el hospital, es la difusión de cuerpo entero, ¿sí? Para mieloma múltiple es de lo nuevo que se está usando. Bien, el PET-TC, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Actividad metabólica de lesiones óseas, estadifica y nos dice el pronóstico, ¿sí? Podemos tener una cuantificación del compromiso de la médula ósea a través del ESV, que es la unidad de medición que nosotros tenemos en el PET.
Podemos ver si tenemos manifestaciones extramedulares, ¿sí? Como habíamos dicho, de partes blandas, si estas lesiones de partes blandas captan, si tiene una hepatoesplenomegalia y si tiene otra lesión también secundaria no atribuible a mieloma, que nos ha pasado un montón de veces de encontrar tumores sincrónicos. Por ejemplo acá, este es un caso interesante. Acá tenemos una lesión osteolítica, ¿sí? Hipermetabólica, que después de su tratamiento, fíjense cómo sigue estando osteolítica, pero cómo disminuye la captación de FDG. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento a este paciente le está yendo bien. ¿Qué hacemos nosotros como radiólogos para ayudarlos a ustedes? Nosotros hacemos el RESIST y el PERSIST. El PERSIST, que es la actividad metabólica que tiene el paciente. Entonces, ¿cuánto descendió o cuánto aumentó? Y nosotros se lo damos con un porcentaje, a ver si el paciente está en una enfermedad estable, si progresó o si tiene una respuesta parcial o una respuesta completa, ¿sí? Para poder utilizar eso nosotros tenemos que tener siempre toda la historia clínica oncológica del paciente, por si no podemos hacer errores, porque no siempre se compara con el último estudio, sino con el que inicia el tratamiento, la mayoría de las veces. Bien, acá tenemos otro caso, por ejemplo, de una lesión osteolítica hipermetabólica, ¿sí? En un cuerpo vertebral, y después otra con lesión también de partes blandas en un arco costal, ¿sí? Todo esto hipermetabólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay enfermedad activa. Bueno, eso es todo. Bien, ¿alguien tiene alguna duda?